Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola Karen, buenos días. Buenos días, profe. ¿No han entrado todavía? Se supone que ya la otra clase la finalizaron, pues estaban finalizando un quiz. No sé si estarán esperando el link. Venga, le envío será otra vez el link. ¿Los puedes enviar, por favor? Sí, señor, ya le envío. Sí. Ya voy. Buenos días, compañeros. Buenos días, profesor. Buenos días, Elvia. ¿Cómo amanece? Bien, profe, muchas gracias. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días para todos. Profesor, buenos días. Buenos días. Buenos días, don Joaquín. ¿Cómo le va, don Joaquín? Bien, profesor, ayer tuve un percance en salud y no pude asistir Tranquilo. con una hija. Mm, Toca, disculpa. No se preocupe, tranquilo, tranquilo. Gracias, profesor. De todas maneras, ahí está Días. en YouTube está la clase para que la mire, yo. Profesor, yo todas las semanas vuelvo y reviso todas las clases. Gracias, profesor. Con gusto. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanece? Buenos días, profe. Bien, sí, señor. Para todos, buen día. Que esté lleno este día de bendiciones. Gracias, igual para ti. Gracias, profesor, igualmente para usted. A las 10 me acuerdan de darles el descanso, ¿listo? Ayer se me olvidó. Profe, buenos días. Bueno, Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanece? Bien, gracias. Buenos días, profesor. Buenos días, Jenny.
Bueno, empecemos entonces con la clase. Bueno, entonces ahora sí vamos con épica y novela. ¿Qué fue lo que hicieron ustedes? Cuéntenme. ¿Quién quiere empezar? Buscamos las palabras desconocidas del primer párrafo ¿No? Sí. y la idea principal, y así sucesivamente con los otros párrafos del tema. Bueno, entonces empiece usted con las palabras desconocidas del primer párrafo. Homéricos, perteneciente o relativo a Homero, poeta griego de la antigüedad o a su obra. Estricto, que no admite excepciones o diferentes interpretaciones. Itinerario, dirección y descripción de un camino con expresión de los lugares, accidentes, paradas que existen a lo largo de él. Ítaca, isla griega en el mar Jónico. Helenismo, conjunto de las características propias de la cultura y civilización de la antigua Grecia. La idea principal del primer párrafo, ¿cuál sería? No tiene volumen. Ya. Donde dice el mundo es ancho El y mundo está es lleno ancho y de está lleno de peligros. peligros, y sin embargo es como la casa propia, pues hombres y dioses están en comunión. Correcto. La idea del primer párrafo es esa, de que hombres y dioses están en comunión. O sea, ¿qué Ujú. significa eso? ¿Que están unidos? Que están unidos. Entonces, en el primer párrafo plantea que los griegos tienen una relación muy estrecha de unión con los dioses. ¿Está claro? Sí, señor. Vamos con el segundo párrafo. Paola. Vamos Señor. Las palabras desconocidas. del segundo párrafo. ¿Sí? Pues yo solo encontré desdivinación, que es el proceso de dejar de creer en la divinidad de una deidad. Puede ser un proceso individual en el que una persona deja de creer en un dios o un grupo de Dios. Ujú. Es alejarse de Dios, ¿no? Sí, señor. ¿Y qué otra palabra? Trascendencia, consecuencia o resultado de carácter grave o muy importante que tiene una cosa. Ujú. O sea, algo trascendente es algo, por ejemplo, en Colombia fue trascendencia la elección del presidente, algo muy importante. Eso significa trascendencia, que es algo importante. Ana, Señor profe. dígame la idea principal del segundo párrafo que usted sacó. No importa que se haya equivocado. Yo la tomé donde dice la desdivinización del mundo es uno de los principales fenómenos que caracterizan la modernidad. Exactamente. La modernidad a nivel de la historia, de la literatura y de la vida se da a través de eso. Repítalo otra vez. La desdivinización del mundo es uno de los principales fenómenos que caracterizan a la modernidad. Correcto. Eso viene desde el Renacimiento y pasó a la Edad Moderna.
Pero recuerde que la edad moderna no es la actualidad en Europa, ¿no? Es la contemporaneidad. Vamos con el tercer párrafo. Jenny, Sí, profesor. la escucho. Pues yo no saqué ninguna palabra desconocida. ¿No? No, señor. Y del tercer párrafo, usted, ¿cuál es la idea principal? Profe, es que la compañera compartió aquí, pero no sé si es el tercer párrafo donde dice Don Quijote se encuentra, ese es el tercero. Sí, señora. Su aventura es una búsqueda de la trascendencia que culmina con la triste constatación de que los dioses han abandonado el mundo. Hasta ahí. Ok, entonces, ¿qué es vértice? Dígame qué es vértice. La verdad no les sabría decir. Por eso, pues la tarea era que busque en el diccionario las palabras desconocidas. No la buscó. Es como una unión, profe. Es el punto de encuentro. Punto que concurren los dos En el que lados. coinciden tres o más aristas de un ángulo. Ajá. Punto en el que coinciden los dos lados de un ángulo o de un polígono. Ajá, sí. Eso es Ok. un vértice. Claudia, Señor profe, buenos días. buenos días. Claudia, dígame las palabras desconocidas del tercer párrafo. Palabras desconocidas, solo encontré vértice, o sea, solo tenía vértice Ajá. del tercer párrafo. ¿Y cuál es la idea principal del tercero? Ahí voy, profe. Desde donde dice, su aventura es una búsqueda de la trascendencia que culmina con la triste constatación de los dioses, que los dioses han abandonado el mundo, Que los dioses. que los dioses han abandonado el mundo. O sea, Hasta ahí. ajá. Es correcto. Vamos entonces con Laura. Laura, ¿me escucha? Laura, ¿me escucha? Sí, señor, lo escucho. Es que estaba en el texto. Ah, ya, tranquila. Entonces, Eh, vamos con el otro párrafo. ya le indico, profe. Bueno, profe, palabras desconocidas no tengo. Pues no, en la clase de ayer no pude estar y hasta ahorita estoy revisando el texto. Ah, ya. Bueno, entonces, Pues lo voy a leer y voy a sacar mi idea principal. ok. La idea principal de cada párrafo, ¿no? Sí, señor. Hillary. Hillary, ¿me escucha? Hillary.
Hilary, ¿me escucha? Karen Cardosa. Karen, Señor, lo escucho. dígame el siguiente párrafo, por favor. Profe, yo la verdad no lo he hecho porque como le comenté, yo le escribí ayer, yo tenía al niño enfermo Ah, y bueno, la verdad la tarea no lo he hecho. ok. Oh, estoy bajita de datos, entonces se me sale en la clase cada ratico, perdón. Ah, tranquila, Hilary. Entonces, Hilary, el párrafo, lea el párrafo, el siguiente. Hilary. Sí, profe, le escucho, profe, pero es que tengo a mi bebé enfermo y está llorando y entonces no puedo leer porque interrumpe la clase. Bueno, bueno. ¿Se lo puedo enviar por interno, profe? Bueno, el primero por interno. Listo. Elvia, Señor. el siguiente párrafo, por favor. ¿Otra vez, profe? Es que ya me acordé que usted ya me había dicho. Perdón, Bueno, Carol. Carol. ¿Me escucha, Carol? Carol Arevalo, ¿me escucha? Sí, profe, pensé que era la otra muchacha. Ah. Con la siguiente, Carol, con el siguiente párrafo. Profe, es que lo que pasa es que yo no la he podido hacer porque es que la vez que estábamos en clase yo tenía cita médica con la niña. Entonces, pues no sé si yo, o sea, yo la estoy haciendo ya. A ver si su merced me la acepta y se la mando ahorita. Sí, yo se la acepto. Bueno, profe, gracias. Qué pena antes por molestarlo. Pero si quiere yo le mando ahí el papelito de la cita médica, profe. No se preocupe, yo sé que me está diciendo la verdad, no es azar. Bueno, profe, muchas gracias. Yo, profe. Luz Miriam. Mi idea principal, o sea, palabras desconocidas en este párrafo no encontré, profe. La idea principal para mí es la novela intentó colmar el vacío que se produjo tras el exilio o deceso divino explorando la psiquis humana. ¿Qué es un individuo y en qué consiste su identidad? Correcto. Correcto. Muy bien. Muy bien. Nos queda faltando un párrafo, ¿no? Nelly. Nelly. ¿Me escucha? Nelly, ¿me escucha? Nelly Peña, ¿me escucha? Ivette, ¿me escucha? Sí, profe, buenos días. Ah, ok, Nelly, tiene problemas con el audio. El otro párrafo, por favor. El cuarto párrafo, profe. Pues yo encontré las palabras desconocida, odisea, trascendente, y pues también me interesó James Joyce. Enjoy. Joy, sí. Bueno, Esas fueron las palabras, profe. ¿cuál es la idea principal?
Pues la idea principal saqué, el hombre se define por su discurso, una nueva conciencia del lenguaje entendido como constructor de realidad y no como simple medio de comunicación. Ujú. Eso nomás, profe, hasta ahí. Bueno. Listo, entonces ahora vamos a mirar el taller que tenemos para hoy. Profe, ¿esa sí es la idea principal del quinto? Le dice, la novela contemporánea del hombre se define por su discurso, una nueva conciencia del lenguaje, entendido como constructor de realidad y no como simple medio de comunicación. Condujo autores como James Joyce y Virginia Woolf a buscar el flujo de la conciencia individual, una respuesta a la pregunta por la identidad. Así pues, el héroe de nuestros días no emprende, como dice, una aventura que lo lleva por el mundo al encuentro de su destino, sino que realiza un viaje al interior en busca de sí mismo y de un sentido para su existencia. Épica y novela son, en este sentido, manifestaciones de la relación particular con la antigüedad y de la modernidad han sostenido con lo trascendente. ¿Cuál sería para usted la idea principal ahí entonces? Donde Épica y dice novela. épica y novela son este sentido manifestaciones de la relación particular que la antigüedad y la modernidad han sostenido con lo trascendente. No. El héroe de nuestros días no emprende como Odiseo, una aventura que lo lleva por el mundo al encuentro de su destino, sino que realiza un viaje interior en busca de sí mismo y de un sentido. Ay, me perdí. Esa es la idea principal. Sí, Vale. encuentro de su destino, sino que realiza un viaje al interior en busca de sí mismo y de un sentido para su existencia. Esa es la idea principal porque el héroe de nuestros días, o sea, el hombre de nuestros días, no emprende como Odiseo una aventura que lo lleva por el mundo al encuentro de su destino. Odiseo salió a buscar su destino, pero ya sabía su destino. ¿Sí me hago entender? Sino que realiza un viaje, el hombre actual realiza un viaje al interior Sí, de sí mismo en busca del sentido a su existencia. Por eso es que está la psicología. Por eso es que está la novela psicológica, que es la que más ha fluido. ¿Por qué? Porque el hombre, como ya se ha alejado de Dios, busca dentro de sí mismo la respuesta para no entrar en crisis existencial. ¿Me hago entender? sí, profe. Por eso es el cuento de la nueva era. ¿Sí me han entendido? La nueva era le dice a usted que se vaya a su interior, que no sé qué, que no sé cuánto, pero lo que está haciendo también es una forma de alejamiento de Dios, porque Dios sí existe. Es que tiene que tener mucho cuidado con todo eso. A pesar de que hay cosas que son buenas, como la neurolingüística, también tiene que mirar con mucha lupa las cosas. Entonces, miren, en el primer párrafo, la unión entre hombres y dioses. Y en el último párrafo, ya el hombre ya no está unido con Dios, sino que está unido consigo mismo. ¿Hasta ahí está entendido? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Dios sí está dentro de nosotros, pero nunca vamos a llegar a ser dioses como Él. Eso tampoco.
Y eso es lo que, por ahí hay algunas filosofías que están planteando eso, ¿no? Bueno, vamos entonces con las preguntas. Ahí está. Ya les comparto las preguntas, regálenme un segundito. Mientras tanto, mientras les paso las preguntas, háganme el favor y hagan este análisis. ¿Por qué el ser humano se ha refugiado tanto en la novela? ¿Por qué creen ustedes? Porque quiere huir de la realidad. ¿Qué quiere qué? Huir de la realidad. Huir de la realidad. Eso es cierto. El ser O de humano. pronto también porque quiere escuchar de otra forma, o como en un relato, pues, cosas de la vida real o de la vida cotidiana. Sí, correcto. Quiere escuchar relatos de la vida cotidiana. Y esto es algo que usted debe de huir. El hombre huye de la realidad. Esa es la esencia de todo. Pero ¿por qué huye de la realidad? ¿Qué lo asusta? La misma realidad. No, no la misma realidad. ¿Qué será que Enfrentar, La situación que se está viviendo, digamos, en el transcurso de la vida. ¿Qué ha pasado con el hombre? A ver. ¿Qué ha pasado con el hombre? que ha perdido seguridad en sí mismo. ¿Seguro que ha perdido seguridad en sí mismo? Sí. El avance de la tecnología y la imposición de muchas ideas ha hecho que se pierda como la seguridad en lo que se es y en lo que se cree. ¿Será que el hombre, a ver, comparen el primer párrafo y comparen el párrafo donde dice la desdivinización? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? A ver. Profe, yo digo que, digamos, uno ya está explorando lo de uno mismo y así hayan peligros y cosas, uno quiere explorar por sí mismo. Por eso. No. Yo creo, profe, que el hombre ha venido olvidándose de Dios. Correcto. Y pensando más en las cosas humanas, ¿no? En lo que uno puede hacer sin tener en cuenta la presencia de Dios, ¿no? Eso es lo que ha pasado y que se ha perdido prácticamente dicha creencia, ¿no? Dicho acercamiento, no digamos religiosidad, sino dicho acercamiento a Dios, que hay un ser supremo. Y la gente se ha olvidado de tanto de la ética como de la moral y ha sobrepasado prácticamente todos los límites. Exactamente. Lo que sucede es que a lo largo del recorrido que ha tenido el ser humano, lo que ha pasado es que el hombre sí se ha alejado de Dios. Y ese alejamiento de Dios lo ha hecho a él quedarse o ponerse de una manera que ya se siente en crisis existencial. Y la crisis existencial es lo que produce que hay un vacío. Y ese vacío intentó llenarlo la novela.
Por eso, profe, el sentir ese vacío, perdió uno la seguridad y la fe en uno mismo. Por eso es que no hay que alejarse de Dios. Pero una cosa es Dios y otra cosa es la religiosidad. La religiosidad es el fanatismo religioso. Lo que sí es importante es creer en el Ser Supremo. Eso sí es importante. Porque usted cuando cree en el Ser Supremo, usted no se siente solo. Usted siente el apoyo. Entonces usted, en realidad, Dios está cerca de nosotros. Pero como le digo, hay que saber entender ese proceso y hay que entender que todos podemos acercarnos a Dios sin distinción de nada y sin llegar a ser fanáticos religiosos, ¿no? Porque el fanatismo religioso no es bueno. Lo que pasó en la Edad Media no es para que se vuelva a repetir. Bueno, entonces les voy a compartir aquí las preguntas. Hasta ahora van 4 preguntas. Y ustedes me van a ir respondiendo estas preguntitas. Primera pregunta. Todo es del texto. Del primer párrafo del texto anterior se puede deducir que la perfección del helenismo consiste en... ¿Qué significa helenismo, Alba Lucía? Helenismo, periodo de la historia griega, conjunto de las características propias de la cultura y de la civilización de la antigua Grecia. Correcto. Helenismo tiene que ver con los griegos. Los griegos a sí mismos se llamaban civilización helénica. ¿Listo? Bueno, en 11 sí vamos a profundizar más sobre los griegos. Bueno, entonces copien la primera pregunta, la segunda, la tercera. Y me van marcando la respuesta y me la van diciendo. La C sería para la primera pregunta. ¿Cómo? La B sería para la primera pregunta, la comunión que existe entre hombres y dioses. La B, correcto. La B es la respuesta de la primera. La comunión que existe entre hombres y dioses. ¿Y qué significa comunión, Ana? No sé. No sé. Dice que es la participación en lo común.
En el Ajá. cristianismo es un acto de recibir las fieles Eucaristías. Bueno, entonces, la comunión, pues es cuando usted recibe la Eucaristía. O sea, eso tiene un significado, unión de usted con Dios. Eso es un dogma. Dogma es algo que el hombre cree, pero que ahí no está Dios, realmente, físicamente. Eso es una harina con agua, pero el ser humano lo cree. Profe, la 2 es la de distinguir las citas tomadas de otros textos, ¿sí? En el texto las comillas se emplean para distinguir las citas tomadas de otros textos. Correcto. Es una manera de respuesta, de respeto, el utilizar las comillas cuando usted va a escribir algo. Profe, ¿puede colocar las preguntas de nuevo, por favor? Ya las voy a colocar. Regáleme un segundito. Entonces, mira la importancia que tiene la creencia en Dios. Profe, el punto 3 no se alcanza a ver. Ya los coloco. Espérame un segundito. Bueno, entonces, ahora sí va el foro. Va en el 3, ¿cierto? En la 2, profe. Vamos, la de. Ahí.
A mí no me llega nada. Profe, la respuesta de la tercera es la C. Los novelistas se ocupan de explorar la mente humana. Sí, la respuesta de la C es esa. Los novelistas se encargan de explorar la mente humana. Entonces, por eso el novelista crea una historia metiéndose en la psiquis de las personas y el personaje. Entonces, la novela, ¿a quién ha intentado desplazar? Adiós. Adiós, adiós. A Dios. ¿Ya entienden por qué en la antigüedad se prohibía la lectura de novelas? Sí, señor, sí, profe. Y hoy en día todo es novelas. Novelas en la televisión, en la radio, en la internet, en la televisión, en todo. Que con esto pretenden absorber la mente de los seres humanos. ¿Con esto qué, don Joaquín? Con esto pretenden absorber la mente de los seres humanos. Correcto. Necesitan alejar al hombre de Dios y eso es lo que no podemos permitir. Usted puede leerse una obra literaria, se puede leer una novela, pero no alejarse de Dios. Pero lo que buscan cuando las personas no saben y no entienden la realidad, qué es lo que quieren, por qué le sacan eso, es para eso. Yo he leído obras y novelas, pero no me he alejado de Dios. Entonces las cosas tienen que ser muy, muy, muy ecuánimes, ¿no? La palabra novela significa no ve la realidad. ¿Entendía la palabra novela? No ve la realidad. Sí, profesor. A veces las novelas nos distraen de la realidad del mundo. Y esa realidad es la que nosotros tenemos que empezar a cuestionar. Entonces la intención de las novelas ha sido alejar al hombre de Dios. ¿Lo ha logrado o no lo ha logrado? Sí, Sí, lo han señor. logrado. Sí, mucho. Entonces el ser humano entra en crisis existencial porque se siente solo. Profe, nos podríamos hacer también otra pregunta. ¿En dónde encontramos a Dios? Y yo digo, pues nosotros encontramos a Dios en su palabra, en la Biblia, leyendo la Biblia. Eso no quiere decir que uno se vaya a enloquecer leyendo la Biblia, sino que uno poco a poco pues va leyendo y va entendiendo en realidad el mensaje de Dios para la humanidad. Dios se manifestó en la Biblia, pero Dios lo encuentra usted dentro de usted mismo, porque usted es el que tiene que llevar en la práctica todo lo que la Biblia le dice.
le habla de cómo debe tratar los padres a los hijos. Así es. Le habla de cómo, ahí no dice, en la Biblia no le dice que maltrate al hijo, le dice que lo corrija y que le dé con una vara, pero pues tampoco que Ahí en la Biblia dice que hay que se devuelva el corazón, que se devuelva el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. correcto, para que no haya esa cuestión de que el hijo se cría pues con el papá muy arrogante o muy maltratador y el hijo no se sienta de esa forma. Y lo mismo con el hijo hacia el padre. Profe, yo tengo un apunte de eso. Es que hoy en día, no sé si se dan cuenta, pero ya es un delito pegarle al hijo. O sea, antes, en la época de nosotros, yo me acuerdo que el respeto hacia los papás era lo más importante. Hoy en día no. Hoy en día no sé Yo si te se dan. pregunto, ¿tú le tenías respeto a tu papá o miedo? No, respeto. Mi papá y mi mamá Yo siempre. creo que anteriormente era miedo lo que le tenían a los padres. No, yo sí le tenía respeto. Y hoy en día yo le inculco eso a mis hijos. Yo les digo, hijos, a los papás no hay que tenerles miedo. Respeto ante todo, respeto. Pero hoy en día, si uno les pega o algo, los quiere corregir, no tampoco darles, mejor dicho, hasta matarlos, no. Pero, o sea, los demandan. Yo tengo un caso de alguien cercano, le pegó por corregir y lo demandó. O sea, uno dice hoy en día, la justicia, la ley es muy loca y por eso todo, o sea, como que uno se va desprendiendo. Bueno, uno no, pues los seres humanos nos vamos como desprendiendo de las cosas de Dios. Las novelas, lo que decía el profesor, las novelas hoy en día son demasiado terribles. Antes no salía ni una grosería. Hoy en día, por delante la grosería, las mujeres desnudas, no solo las novelas, la música también. O sea, hoy en día degradan demasiado a la mujer, muchísimo. Por ejemplo, yo les digo una cosa, las palabras vulgares y soeces, el cerebro las toma de manera negativa. Y eso, ese negativismo, por ejemplo, hay personas que es de pe para arriba. Eso, además de ser un daño en el cerebro, va dañando también el corazón. ¿Por qué? Porque va manifestando todo ese odio o ese rencor o ese malestar y lo expresa de una manera inadecuada y se va llenando de negativismo. Y también, si ustedes observan las personas que son burdas del mundo, del bajo mundo, del AMPA, de todo esto, son las personas que más utilizan esas palabras. Es como la palabra parcero. La palabra parcero significa compañero de cama y la sacaron del bajo mundo de los homosexuales. Eso significa la palabra parce. Es compañero de cama entre homosexuales en el bajo mundo. De ahí salió. Y ahora se la dicen los muchachos al compañero, parce, parce. Entonces viene el proceso como viene. Entonces las conductas humanas deben manifestarse de mejor calidad. Y la Biblia nos enseña eso. La Biblia le dice al hombre que huya de la mujer alborotadora. Y dice que la mala mujer, ella misma destruye su casa. Lea la Biblia y verá. La palabra también dice, hijos, honren a padre y a madre para que tus días sean largos. Correcto. ¿Eso qué significa? Que uno debe ayudar a su papá y a su mamá en momentos de aflicción. ¿Para qué? Para que a uno le vaya bien. Eso prácticamente es lo que más o menos quiere decir eso. Correcto, es cierto. Ese es el único mandamiento con promesa que hay. Sí. Así es. Y es cierto. ¿En qué preguntaban?
En la 3. La tercera. A pasar a la cuarta, profe. Ok, ya les comparto. Bueno, entonces les voy a dar el descansito. Ya van a ser las 10, 9:58. A las 10:10, ¿les parece? Bueno, profe. Bueno, profe. Sí, señor. Profe, gracias. Listo, entonces quedan en descanso hasta las 10:10. Gracias. ¿Listo? Ahí no se retiran, sino que colocan en silencio, toman su cafecito, comen algo, comemos algo, pues también yo, y nos vemos a las 10:10. Gracias, profe. Se levantan del puesto porque también cansa. Gracias, profe. Recibió una carta de San Valentín. No, en serio. Mira, la estoy peinando. El papá no recibió la carta de San Valentín. ¿Y lo que has ¿Te escucho? ¿No? ¿Qué una carta de San Valentín? No. ¿Qué fue lo que dijo? Por favor, ¿dónde está la peinilla? La peinilla. Ay, qué lindo. Los hormonas caídas. Ah, bonitas. Son ¿A 500 a dónde? 2.500.
¿Listo, chicos? ¿Ya se tomaron su cafecito? Sí, señor, profe, yo ya estoy aquí. Ah, Sí, bueno. profe. Bueno, entonces continuamos. Listo, profe. ¿En qué pregunta íbamos? ¿En la? Vamos para la cuarta. En la 3, Ya ves para entrar a la cuarta. Ah, ya. En la 3, ahora vamos a la cuarta. Para la cuarta, profe. Pasando a la cuarta. Esta es la cuarta. Profe, en la cuarta es la de hombre. Correcto. El Sí. ego que piensa es el hombre, porque el hombre está lleno de egos. Y los egos son los que más daño nos hacen a nosotros. La rabia es un ego, la ira, la envidia, el orgullo, la vanidad, todo eso es ego. Profe, la quinta es la B. Es la de hombre. El hombre es el ego que piensa.
Profe, la quinta es la D también, ¿cierto? La quinta. De acuerdo con el texto anterior, puede afirmarse que el género novelesco se manifiesta no. Yo puse la B. Profe, ¿no es la A? Yo puse la C. La comunión entre dioses y hombres modernos, el desamparo trascendental del hombre moderno. ¿Qué quiere manifestar Él la la sé novela? porque está hablando sobre ¿Sobre Sí, profe, la C. Sobre El capitalismo. No. Tienen que mirar ustedes. dice que el género novelesco se manifiesta. La B. No. Cuando usted me dice que la D, La la rebelión contra el destino de los héroes antiguos, me está hablando de que se revela Odiseo al destino que le tocó a él. B, 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 B. Es la A. Porque él escogió qué destino quería. Ve, el desamparo trascendental del hombre moderno. Es así es. Desamparo, ¿por qué? ¿Qué quiere reemplazar la novela? ¿A quién? A Dios. ¿Usted no ha notado que la gran mayoría de los novelistas son ateos? ¿Habían analizado eso? Sí, profesor. No. Y la gran mayoría de ellos han tenido que ver con la masonería, ¿no? ¿Con la qué, profe? Muchos de ellos han tenido que ver con la masonería. Masonería. ¿Qué es eso, profe? Masonería es una logia. Es una logia que con un discurso muy bonito dicen que son constructores, pero están en contra de Dios. Porque ellos creen más en la ciencia. La masonería es una logia. Por ejemplo, Simón Bolívar era masón.
Ahí está la quinta y la sexta. Para mí la respuesta de la sexta es la de profe, el destino final de todo viaje. En la épica no existe la pregunta por el sentido del viaje, ya que el héroe conoce la respuesta antes de partir hacia Ítaca. Ítaca es símbolo de el destino final de todo viaje. Muy bien, es correcto. Pero Ítaca, en ese texto que leímos, es como una ciudad, como un país. Es una isla. ¿De dónde es la isla? ¿En dónde? Una isla griega. En el mar Jónico. Es una isla griega en el mar Jónico, correcto. La séptima. Profe, disculpe, ¿será que puede subir un poquito a la otra vez? Qué pena. ¿A qué número? La 6, profe. Listo, profe, gracias. Nosotros vamos hasta las 10:30 hoy, ¿cierto? Sí, profe. Y la séptima es la C. ¿Qué es desdivinización? La desdivinización del mundo. O sea, el no creer en Dios. Es correcta la respuesta. La respuesta es la C.
De acuerdo con el segundo párrafo, se puede afirmar que la característica de la modernidad que resultó más determinante para el surgimiento de la novela es la desdivinización. La novela surge cuando el hombre entra en crisis existencial y se aleja de Dios. Y surge la novela, ¿para qué? Para tratar de llenar el vacío que dejó la muerte de Dios en el Renacimiento y la Edad Moderna. Profe, la divinización es el proceso de dejar de creer en la divinidad de una deidad. Ajá. Deidad es Dios. Ujú. ¿Cómo les ha parecido la clase? Buena, profesor. Bien, profesor. Muy buena, profe. Entonces entendieron que mientras Europa estaba viviendo ese proceso en el Renacimiento y dio paso a la Edad Moderna, la era de las revoluciones, las transformaciones, las consolidaciones de las naciones europeas, todo eso fue consecuencia del alejamiento del hombre de Dios. Entre ellos, el personaje más importante para Europa en este periodo de tiempo fue Napoleón. Napoleón encarcela al Papa y ese fue uno de los golpes que recibió la Iglesia Católica, el papado. Entonces, si ustedes van a la Biblia, también está escrito. Es una de las heridas. La primera herida se la dio Lutero, porque dividió el cristianismo. Y específicamente con las religiones católicas. Y posteriormente se lo dio Napoleón. O sea, tuvo dos golpes, Lutero y Napoleón. Entonces, las consecuencias del pensamiento filosófico luterano dio como consecuencia que el catolicismo perdiera muchos de sus adeptos y se crearon nuevas religiones. La anglicana, la pentecostal, los testigos de Jehová, los evangélicos, son hijos del pensamiento luterano. ¿Y notan ustedes la importancia que tiene el pensamiento del hombre, para bien o para mal? ¿Cómo influencia? Pensamiento luterano, las religiones que usted conoce actualmente. Pensamiento de Constantino, la religión católica. Pensamiento de Simón Bolívar, la guerra que está viviendo Colombia hasta nuestros días y el estilo de gobierno de forma centralista, que fue la idea de Antonio Nariño. Y por esa idea de centralismo, que se enfrentaron allá en Bogotá, se enfrentaron en Las Nieves, San Victorino, toda esa parte se enfrentó Camilo Torres y Antonio Nariño, el uno por una idea centralista y el otro por una idea federalista. Gana Antonio Nariño, pierde Camilo Torres y ese es el gobierno que tenemos ahora, centralista. ¿Por qué? Por esa guerra que se dio entre los dos, periodo llamado como la patria boba. Entonces, miren ustedes cómo el pensamiento de un hombre puede influir de manera positiva o negativa en la humanidad. El pensamiento de Cristo influyó de manera positiva y trascendental en la vida del ser humano. Entonces, por eso es que es importante cuando se tiene una idea, mirar si esa idea es positiva, es buena o no. ¿Entendido? Sí, señor. Bueno, chicos. Sí, profe. Bueno, profe. Se nos terminó la clase. De esta semana a la otra ya me pongo de acuerdo con ustedes para una clase entre semana. ¿Listo? Que está pendiente.
Bueno, entonces que tengan un excelente día, una feliz semana. Nos veremos dentro de 8 días si Dios permite. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, profe. Igual. Gracias, profe. Gracias, profe. No, Profe, que Dios la bendiga. no olviden acercarse mucho a Dios y dejar de ver tanta novela. No me voy a bañar porque estoy gripada, ¿sí? Gripada. Bueno, Profe, me voy a- hasta el fin de semana vamos a entrar a la otra clase. Ok, feliz fin de semana, cuídense mucho. Gracias, profesora. ¿Hay algo que hacer, tarea o algo? No. No les voy a dejar tareas, sino que lean. Algo. Ok, profe, gracias. Bueno, chao. ¿No le sirve?